En el siguiente video tutorial vamos a ver lo que son archivos log en el sistema gestor de base de datos de el servidor de DB2. Continuando con la práctica escolares, vamos a ver lo que es archivos log dentro de esta práctica. Archivos log. El concepto básico de un log transaccional es aquel que define como aquella tabla de la base de datos donde todos los cambios a los datos son registrados, es decir, los archivos log generan tablas y en estas tablas contienen los diferentes cambios que se le puede hacer a una base de datos, eliminar archivos, modificarlos e incluso la inserción de archivos. DB2 define a los archivos log de la siguiente manera. El concepto básico de un log transaccional es aquel que la define como aquella tabla de la base de datos donde todos los cambios a los datos son registrados. Regresando a lo mismo, es lo que habíamos explicado anteriormente. Los archivos log generan tablas y dentro de estas tablas son guardados los cambios que se le puede hacer a una base de datos. Como ya lo explicaba, puede hacer una eliminación, una modificación e incluso a la hora de insertar o realizar alguna consulta, estos archivos log guardan todos estos cambios y movimientos que se hacen a una base de datos. Como se mencionaba anteriormente, los manejadores de las bases de datos deben controlar las transacciones de los usuarios como sus unidades de trabajo, y en general se entiende como una transacción el conjunto de uno o más comandos de insert y undep o delete que se realizan de forma exitosa o fallida. Los archivos log lo que hacen es registrar cuando un dato se inserta, cuando un dato se modifica, cuando un dato se elimina, ya sea de forma exitosa o de forma fallida, como lo dice en la presentación. ¿Cómo podemos ver los archivos log? En DB2 nos menciona que los archivos log cierran y truncan el archivo de anotaciones cronológicas. Quiere decir que estas pueden cerrar y guardar los cambios siempre y cuando la base de datos sea una base de datos recuperable o esté configurada como una base de datos recuperable. Se ha buscado en la página de DB2, que es la página oficial de IBM. En esta ocasión estamos trabajando con la versión 11.1.0, por lo que buscamos pues dentro de ella la sintaxis de mandato. Podemos ver que nos dice cómo ver los archivos log. En este caso nos menciona que la sintaxis de mandato es archive log por database y hay una parte donde dice alias base de datos y es ahí donde vamos a poner o cambiar en el CMD a escolar, que es con la base de datos que hemos venido trabajando estas prácticas. También nos menciona que podemos poner un user, en este caso el nombre de usuario, using, contraseña. En nuestra base de datos que hemos estado desarrollando no contamos con un nombre de usuario o alguna contraseña, ya que no la hemos restringido y vemos que la podemos realizar en el procesador de líneas de comando. Tenemos abierto lo que es la línea de comandos y en esta parte vamos a colocar la sentencia que nos menciona en la página de IBM y escribimos la sentencia que es archive log for database, que sería nuestra base de datos escolar, y vamos a ejecutar la sentencia. En esta sentencia nos menciona que las anotaciones cronológicas de archivado no están permitidas en las bases de datos no recuperables, por lo que podremos decir que nuestra base de datos escolar no es una base de datos recuperable, por lo que no nos muestra o nos puede mostrar lo que son los diferentes cambios que se le han hecho, como por ejemplo insertar o crear una nueva tabla e incluso borrar una tabla. Cabe mencionar que en la versión 11.1.1 o en adelante no se pueden eliminar tablas,
debido a una actualización que tuvo el sistema gestor de base de datos, por lo que también podría ser que es por eso que no nos muestra el archivo log, ya que las versiones actualizadas de DB2 han tenido diferentes cambios que han sido muy drásticos y no han sido de mucha mejora. Una manera, por así decirlo, más concreta de ver los archivos log, si nosotros aplicamos la sentencia, claro, teniendo conectada la base de datos escolar, consultamos una lista de las tablas. Si aplicamos la sentencia listTable, esta nos menciona o nos da la imagen donde podemos ver las tablas. Está alumnos, catedrático, especialidad, grupo Cali, grupos, materias. Podemos ver el esquema, nos menciona el esquema y, por así decirlo, el nombre de usuario o el nombre de donde se están creando la base de datos. Y bueno, mi nombre de usuario es Blanca Malerva y nos menciona la creación de estas tablas, así como la hora. Estas tablas fueron creadas el 5 de mayo del año 2017, el día 20, y el siguiente el día 24. Nuevamente la tabla especialidad fue creado el día 20 y de esta manera podemos ver que de cierta forma los archivos log se están guardando temporalmente, y de esta manera concluiríamos con el tema de archivos log.